gestionar en algo que luego puedes leer y dejarlo ahí, centrarlo como recuerdo y no sé, y asimilarlo de una manera a lo mejor mucho más sencilla, ¿no? Por lo menos es lo que funciona para mí y nada, pues es un poco lo que trataba, es de lo que trata este libro y de lo que trata un poco toda la obra que he escrito hasta el momento y lo que yo encuentro en la poesía. Así que eso sería. Entonces en la poesía, esto no está aquí escrito, le he pasado las preguntas antes, pero esta no estaba escrita. Entonces en la poesía ¿encuentras tristeza? No, la tristeza yo creo que está en la vida. En la poesía encuentro un poco la manera de gestionarla, ¿no? Y esa forma, el acto de transformarlo en algo que yo pueda leer y en muchas ocasiones de lo que después me he podido sentir orgullosa. Porque empezar escribiendo cualquier cosa que no sabes a dónde va a llegar y tal, y pasar por todo el proceso de convertirlo en un libro, presentárselo a alguien, a una editorial en este caso, sentir que es el trabajo más especial que has hecho, pero no estar segura del todo, y que alguien lo apoye y lo quiera llevar a cabo y lo quiera convertir en esto, que encima ha quedado súper precioso y que me gusta muchísimo, pues es un poco lo que resume todo el proceso. Y eso, nada más. Bueno, para los que no conocéis el libro, que me imagino que ninguno, porque acaba de salir hoy a la venta, hay que decir que es un libro en el cual habla del duelo, por supuesto, pero habla del duelo desde dos lugares, quizá, o desde tres lugares. Desde el lugar del duelo amoroso, ¿no? El duelo de una relación, de las relaciones perdidas, del olvido de una relación, desde el punto de vista el duelo de muerte, ¿no? De cuando pierdes a alguien, y también la superación de ese duelo, ¿no? Cuando vuelves otra vez a reiniciarte, lo que decíamos antes, a partir de cero, y bueno, o de cero, o no tan de cero, ¿no? Pero partir otra vez a darle la vuelta a la página, ¿no? En estas tres partes a mí me gusta mucho que hablas de una cosa en común, y es que hablas mucho de la escritura. Es una reflexión también tuya sobre la poesía, sobre la escritura, y hay un momento en el que hablas en un poema y dices... la poesía es el escondite de una idea. Pienso en ti y me recuerdas que es cierto. La poesía es el escondite de una idea que pretendía ahogar el corazón. Y mi pregunta es, ¿crees que la escritura es el filtro perfecto a través del cual hacer o decir cosas que no nos atrevemos a hacer, decir o sentir en la vida? Sí, para mí personalmente sí. O sea, eso me ha pasado y lo he vivido. A lo mejor ha habido cosas que no he sido capaz de reconocer en persona, incluso para mí misma, pero que sí que lo he escrito, lo he releído y he visto y he descubierto que eso era lo que me pasaba muchas veces. Entonces es un poco, todas las partes eso está explícito en un poema, pero casi todos están plagados de esa idea, ¿no? De esa manera de escribir para entenderse y para comprenderse a uno mismo. Pero voy un poco más allá, no es entenderse o comprenderse, digo, ¿eres capaz de hacer cosas en un poema que no eres capaz de hacer en la vida? Pues no te sabría decir, puede que sí, porque soy bastante más valiente en los poemas, pero no lo sé, la verdad. Vale, bueno, al hilo del duelo, del cambio de estado, hablas también mucho de dos conceptos muy importantes, que son la memoria y el olvido. Y por tanto también de los recuerdos, que es un poco el resultado de la ecuación de la memoria y del olvido, ¿no? ¿Cómo se gestiona, cómo se olvida algo o a alguien sin olvidarse a uno mismo un poquito? Yo creo que entra aquí mucho en juego la manera de recordarlo, ¿no? Que es también un poco a lo que me refería antes. Creo que hay cosas que duelen mucho, como la pérdida de un ser muy querido, y que pues si las recuerdas tú misma con todos esos sentimientos que te aplastan y que no son capaces, o sea, que no te dejan salir adelante, es duro. Pero a lo mejor una vez que lo pones, yo para mí por lo menos, una vez que lo pones en palabra, que lo transformas, que lo conviertes en un poema, que le das esa forma y esa estructura especial, y que al final dejas ahí la esencia de esa persona que recuerdas con muchísimo cariño, como que me parece que todas esas partículas malas se deshacen y se desprenden de ese recuerdo
y solo te queda lo bueno, lo importante y lo que quieres recordar de esa persona, ¿no? Su esencia o eso. Entonces creo que eso cambia la manera de recordarlo, y la manera de recordarlo a través de los poemas es un poco la que me salva a mí de todo ese dolor. O la cicatriz que queda, es un poco el poema, ¿no? Es el curarse también es el poema. Bueno, la parte central son poemas para David, que es la parte en la que hablas del amor, del duelo relacionado con la muerte. Es la parte más gris, más terrible, ¿no? Que si acaso más triste. Hablas de nostalgia, de infancia truncada. Sin embargo, hay cierta luminosidad también en ese recuerdo, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? El recuerdo puede ser también luminoso. ¿Es así? Cuéntanos un poco de esta parte. Pues sí, David era mi primo, tenía 14 añitos, 13, cuando se murió, y nació con parálisis cerebral. Entonces, pues bueno, ya desde el principio fue bastante duro, pero era una persona llena de luz, que se reía todo el rato, que te oía la voz o te oía toser o interactuaba muchísimo con los demás. Y además mi familia somos mucha gente, muchas personas, muchos primos y nada, bueno. Nada, no, el caso es que pues todos le queríamos mucho y estábamos muy implicados en su historia. Y nada, esto es pues un poco el corazón del libro, porque pues eso fue una parte muy importante que ha marcado la vida de mucha gente alrededor mío, y lo quería dejar recogido ahí. Y bueno, y la tercera parte del libro, vamos haciendo como una especie de recorrido, es una parte dedicada más a la liberación, al fin del duelo, al reinicio, y comienza con un poema llamado Aire, que lo define muy bien, que dice: los muros van cayendo, las puertas se abren, esta habitación empieza a ventilarse. Son poemas mucho más esperanzadores, sin dejar de lado, sin avergonzarse del dolor de donde vienen. Y mi pregunta es, ¿se puede lucir cicatriz tal y como cuando éramos pequeños decíamos, mira, esto me lo he hecho de cuando me caí, cuando somos mayores? Porque hay veces que yo creo que nos cuesta a lo mejor lucir la cicatriz. Es lo que yo creo que por lo que tú abogas. Sí, yo me refería mucho a eso ahí en un poema también, en el que lo pongo específicamente, en las cicatrices de haber estado jugando en el asfalto, de haberte caído con la bici. Sí, es lo que decía también antes, para mí todo eso es la poesía. Entonces es el disfrutar del resultado de esa herida de otra manera y ser capaz de recordarla desde la superación y desde pues eso, lo que es estar orgullosa de una cicatriz que te has hecho porque has vivido y porque has tenido experiencias importantes en tu vida, que es al final lo que hace que, pues eso, que nos sintamos vivos. Entonces podríamos decir que tu poesía en general, no solo en este libro, sino en general, es autorreferencial. Sí, muchísimo. Sí, es todo parte siempre mucho de la experiencia y eso de la gestión de todas esas emociones que muchas veces pues son difíciles de gestionar en la vida, ¿no? Porque siempre partimos, o sea, es una cosa que me pregunto continuamente cuando estamos hablando de poesía. Mucha gente, yo me peleo un poco porque creo que depende, ¿no? Hay gente que habla de que la poesía tiene que ser algo mucho más, o sea, que la poesía no tiene por qué ser personal, o que no tiene por qué contar una historia real, y hay otra gente que aboga porque que la poesía tiene que partir de uno mismo, pero de muy dentro, y que no te la puedes inventar. Entonces, ¿qué piensas? ¿Piensas que se puede inventar un poema con algo tan potente como un sentimiento de soledad o de miedo o de amor o de desamor? ¿O crees que siempre tiene que partir de uno mismo? Pues creo que las dos opciones son muy valientes y totalmente lícitas. Creo que cada uno, pues eso, intenta componer un poco y ser creativo con las herramientas que tiene, ¿no? Y también pues hay muchísima experimentación. Me parece que la poesía es un género que se presta mucho a todo esto, porque es muy difícil definirlo y ponerle unos límites concretos y dejarlo reducido a una sola cosa. Entonces, yo creo que todas las formas que puede llegar a tener la poesía son igualmente válidas y igualmente emocionantes. Pero para mí, en este caso, sí que es verdad que es un proceso muy de desahogo y de transformación de todo ese dolor o de todo lo malo. Y pues personalmente me baso mucho en la experiencia personal.
pero también me gustaría evolucionar y cambiar y ser capaz a lo mejor también en un futuro de hacer ese otro tipo de poesía. Entonces, nada, eso. Bueno, al hilo, otra vez volviendo un poco al libro y para cerrar un poco la parte de fórmula o de forma del libro, me encantaría que leyeras Nueva Definición, que es un poema de la página 76, que resume muy bien, yo creo que es este libro, ¿no? que a mí me gusta, es uno de los que más me gusta porque creo que le da, es redondo. Sí, además, cuando escribí este poema, Nueva Definición, pensé mucho también en los otros dos libros que ya tengo publicados, que son Magua y Si el silencio tomara la palabra. Tiene todo mucho que ver porque Magua es una palabra portuguesa que significa pena. Cuando la encontré, pues fue un poco... Ese poemario era muy derrotista y muy de la tristeza, pero a mí la palabra magua me suscitaba cosas muy buenas y me parecía una palabra muy bella y entonces me parecía que también entraba dentro de esa transformación. Y si el silencio tomara la palabra es un poco lo que decías tú antes de qué es lo que diría si no hubiese tantas cosas que me cohíben a la hora de presentarme. Y entonces eso quedó plasmado también en la poesía. Y por último, en este libro encuentro muchísimo reconocimiento, mucho de lo que yo soy, de las partes más profundas de mí y de lo que más me emociona. Y de ahí surgió este poema que hacía un poco reflexión de todo el recorrido. Y bueno, se titula Nueva Definición y dice así. De eso hablaba, de encontrar el camino hacia mañana, cuando hoy duele y ayer aún escuece. Con la sal todavía en las heridas, que arden por culpa de amores, ausencias o despedidas. Soplar las velas a la vez que las rodillas, para que se pase y el aire dé alivio al dolor, venga de donde venga. Recordar cómo sanaban las manos arrugadas de los abuelos que faltan, o aquello que contaban sus voces, o la risa de quien se fue demasiado pronto, y las huellas en la nieve de un amor animal. Volver a pasar de nuevo por la despedida de un te quiero, rápido, fortuito y certero. El adiós a un amor de fuego que apuraba demasiado las cenizas. El último beso que vio Madrid mientras llovía. El olvido de alguien que no sabía hacer el amor, o el alivio que suponen algunos abandonos cuando quien se queda gana con lo que pierde. Abrir las ventanas a todo lo que es triste para que el llanto huya de ti y pueda volver, como un mar en calma, a sonar simplemente de fondo, sin miedo, sin angustia, con paz. Profundizar en la pena y dejar que hable el silencio para ver cómo una lágrima se escapa y escribe. Muchas gracias. Bueno, pues eso es este libro. Bueno, ya aparte de la parte más recorrido, ¿no? Temático del libro, sí que es verdad que a mí me surgen pues, las dudas típicas que surgen en una conversación de este tipo, y es, por ejemplo, ¿cómo y por qué escriben Andrea Balbuena? ¿Por qué empezaste a escribir? ¿Qué es ¿Qué sientes cuando escribes o por qué escribes? ¿Por qué? ¿Por necesidad? ¿Por gusto? ¿Por no sé? Pues yo empecé a escribir un poco por la lectura, por empezar a leer autores que me interesaban mucho y que me parecía asombroso lo que hacían, como por ejemplo, sobre todo recuerdo que me marcó muchísimo el poema Si el hombre pudiera decir lo que ama, de Luis Cernuda. Yo cuando leí ese poema, que me emocionó muchísimo y me llegó muy, muy, muy adentro, quise un poco querer expresarme a mí misma a través de esa forma, de esas palabras, de lo que él contaba y de cómo lo hacía. Y entonces, pues un poco por ese proceso de imitación, de admiración, de querer hacer lo mismo que leía en los libros, empezó pues toda esta pasión y toda la aventura. Y bueno, a raíz de eso empecé a descubrir lo que puede tener de sanación y de curativo a nivel personal, pues el hecho de escribir,
que al final es un acto súper solitario porque es contigo misma y comprendiéndote, pero después cuando otra persona lo lee, cuando se siente identificada contigo o cuando te cuenta que ha vivido lo mismo, te da una compañía muy especial, sin la que yo ahora mismo no sabría si podría seguir viviendo igual de feliz, que es algo que es bastante importante porque no sé, te hace sentir acompañada a través de algo que hacías muy en soledad, y me parece algo muy bonito. Y al hilo de esto, lo normal es que cuando tú escribes un poema encuentres gente que se siente identificada con ese poema, pero ¿nunca te ha pasado que has escrito un poema y que haya llegado alguien que te haya descubierto nuevos sentidos de ese mismo poema, o hayas pensado, nunca habría relacionado esto con esto? Sí, muchísimas veces. De hecho, hace poco me pasó con más bien una frase que yo me tomaba por una parte más sentimental, más romántica y demás, y la utilizó alguien, una persona de Chile que me escribió por Instagram diciéndome que le parecía, o sea, que la habían utilizado para reivindicar los derechos de la mujer en una manifestación feminista y que le había parecido pues de aguante, como dicen allí, y eso fue darle otro sentido totalmente distinto al que yo pensaba que tenía. Bueno, es mágico, ¿no? Entonces es un poco, no solo es lo que tú quieres decir, sino lo que otros interpretan. Yo estoy convencida de que muchas veces cuando yo cuando estudié en la universidad, ¿no? Empiezas a hablar, ¿no? Y los profesores te cuentan qué es lo que piensan de cada escritor y hacemos teorías habitualmente sobre vosotros, ¿no? Sobre los escritores y por qué dijo Cernuda esto y a lo mejor yo pensaba muchas veces, igual ellos ni lo habían pensado. Bueno, siguiendo con esto, para ti, ¿qué es la escritura? O sea, ¿cómo la concibes? ¿Cómo nace de ti? Y sobre todo también, ¿y quiénes son tus referentes? Porque es interesante también para un poeta o para un escritor en general ver quiénes son sus referentes. Pues como una forma creativa de expresión de uno mismo y de reconocimiento, lo que decía un poco antes. Así es como concibo yo todo esto. Sobre referentes, pues como he dicho, Luis Cernuda, la generación del 27 me marcó bastante, Lorca me encanta, y después los poetas de la experiencia también, llamados como Benjamín Prado, Luis García Montero y demás, sí, que son como pues eso, los autores que también sentimos más cercanos. Y después estoy descubriendo ahora muchísimas mujeres, sobre todo a raíz de los viajes a Latinoamérica, como a Alejandra Pizarnik o Idea Vilariño, que no conocía y que pues, han sido un descubrimiento bastante importante para todo lo que escribo y escribiré. Fantástico. Bueno, pues yo creo que es el momento de abrir un poco el debate. ¿Qué os parece? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere preguntarle algo a Andrea? Venga, animaos, chicos. Seguro que me han quedado un montón de preguntas por hacer. ¿Nadie? Yo quiero saber por qué esa frase que se interpretó con las... Es que ahora mismo... No sabía decir. Ah, sí. La frase es, sé que todo lo que... Gracias. Elvira Sastre siempre respuesta. Muchísimas gracias. Es la de, sé que todo lo que ves ahora es un caos, pero atrévete a seguir mirando porque pronto verás brotar universos. Y es de lo primerísimo que escribí en mi vida, que empecé un poco así, tiene un montón de años, porque creo que es de 2015 o 2016, bueno, no sé, más o menos. Pero sí, y de repente la concibieron por esa parte, era al final algo muy, pues más de estilo romántico, de con alguien. Sé que ahora todo lo que ves es un desastre, pero si te quedas, pues puedes ver que esto va a fluir y que va a convertirse en algo importante. Y sin embargo ellos lo ven como, o sea, esta persona concreta de Chile lo vio como estamos viviendo una situación súper caótica y súper desastrosa en la que nos vemos muy perdidos, y esta frase pues como que me parece que nos hace un poco el aguante de decir aguanta porque pronto verás que todo se soluciona y que de aquí sale algo bueno. Más cositas.
¿Nadie? Sí, sí, no, está bien. Bueno, primero que nada, enhorabuena por la publicación del libro. Gracias. Las preguntas han estado muy buenas. Mi pregunta va, tú hablabas de que, bueno, no sé tu nombre, perdona. Mónica. Mónica, Ahí lo meto en la de que hay como tres partes en el poemario, ¿no? Y bueno, la pregunta es para ti, Andrea. Esas tres partes, digamos que las compusiste de manera